William Frederick Cody nació en el condado de Scott, Iowa, Estados Unidos un 26 de febrero de 1846, hijo de Isaac y Maria Cody. Durante unos años vivió en la ciudad de su padre, Toronto, Canadá. A sus 7 años de edad, pierde a su hermano mayor Samuel, quien fallece tras la caída de un caballo. La muerte afectó tanto a su hermana, Maria Cody, que la familia decide volver a Kansas. El padre de William creía en Kansas como un estado libre, pero muchos colonos estaban a favor de la esclavitud. En un discurso en contra de la esclavitud, inquietó los ánimos de los esclavistas y uno de ellos lo apuñaló. William Cody protegió a su padre llevándolo a un lugar seguro, pero desafortunadamente nunca se recuperó por completo de sus heridas y fallece en 1857 lejos de su hogar debido al constante hostigamiento de los defensores de la esclavitud. Tras la muerte de su padre, William, con solo 11 años de edad, tomó un trabajo como jinete de la Pony Express que transportaba el correo. Un jinete común cabalgaba entre 75 y 100 millas por día. William Cody cabalgó 322 millas a lo largo del río Platte del Norte, con solo 15 años de edad. Esta fue la tercera de las cabalgatas más largas del Pony Express. Posteriormente se alistó en el ejército de Johnston como miembro no oficial de los exploradores asignados para guiar al ejército, ya que fue rechazado como soldado por su escasa edad. En esa época trabó amistad con otra futura leyenda del oeste, Wild Bill Hickok. Tras la muerte de su madre en 1863, William se alistó en el 7º Regimiento de Caballería de Kansas y combatió del lado de la Unión durante el resto de la Guerra Civil. En una ocasión, mientras llevaba órdenes al fuerte Larned, se cruzó con los 5 bandidos que habían asesinado a su padre y que estaban luchando para el ejército del sur. Al reconocerlo, se lanzaron a matarlo. William recordó las instrucciones que le habían dado de no arriesgar su vida. Por lo tanto, espoleó a su caballo y escapó bajo una lluvia de balas. Uno de los soldados del sur lo alcanzó y apuntó su revólver hacia él, pero antes de que pudiera disparar, William se le adelantó y lo derribó con un disparo preciso. Terminada la Guerra Civil norteamericana, las tribus de indios pieles rojas se rebelaron y alzaron en armas contra el hombre blanco. William fue nombrado explorador oficial del ejército estando en el campo militar de St. Louis. Conoció a Louisa Frederici, con quien se casó en marzo de 1866 y tuvo 4 hijos, Arta Lucille, Kit Carson, Orra Maude e Irma Louise. 2 de ellos murieron jóvenes. Kit murió de escarlatina y su hija Orra. ¿Sabías que Buffalo Bill promovió los derechos de los nativos americanos y la conservación de los bisontes? No te pierdas ningún detalle, sigue viendo hasta el final. Desde 1868, donde William consiguió su apodo Buffalo Bill tras ganar una competencia de caza de bisontes, y hasta 1872, fecha en la que le fue otorgada una medalla de honor, como explorador civil para el 3er Regimiento de Caballería, por haber trabajado para el ejército de los Estados Unidos, exploró el territorio de los indios, y se dedicó a la caza de bisontes para proveer de carne a los trabajadores de la construcción del ferrocarril de Kansas al Pacífico. En 1869, mientras exploraba para la caballería, rastreó y dio con un grupo de guerreros indios Cheyenne, junto a un prado cerca del actual Sterling, Colorado. Se cuenta que, durante la batalla, Buffalo Bill mató al gran cacique Cheyenne. Tall Bull significa toro alto. Este incidente terminó con la guerra contra los indios en las llanuras orientales de Colorado. En aquel tiempo estaban de moda los espectáculos de artistas itinerantes que trabajaban en cadenas de teatros de variedades y circos. William Cody se unió a Pony Bills, un showman estadounidense, y estableció su propio espectáculo. En 1883, en Omaha, Nebraska, estableció el Buffalo Bills Wild West como un circo, una atracción que viajaba por el país con frecuencia. En 1887, se presentó en Londres durante la celebración del jubileo de la reina Victoria, y en 1889 continuó su gira por toda Europa. En 1893, montó una exposición cerca de la Feria Mundial de Chicago, lo que aumentó considerablemente su popularidad. El Buffalo Bills Wild West viajó por Estados Unidos durante los siguientes 20 años y se convirtió en una extravagancia móvil. Muchas figuras destacadas formaban parte del espectáculo, como Toro Sentado, Annie Oakley y Frank Butler, tiradores de precisión, Kelhamet y Jane, entre tantos. La ciudad de Cody, en Wyoming, se fundó en 1896 por Cody y varios inversores. A 80 kilómetros del Parque Nacional de Yellowstone, se convirtió en un gran atractivo turístico. También tenía una casa en la ciudad de North Platte, Nebraska.
Esta es un museo y destino turístico donde se celebra el Nebraska Land Days, festival anual que incluye conciertos y un gran rodeo grande. A diferencia de su imagen estereotipada de hombre duro, Buffalo Bill promovió los derechos de los indios americanos y de las mujeres. Asimismo, a pesar de haber sido cazador de bisontes en el pasado, defendió su conservación denunciando la caza furtiva e intercedió por la implementación de una temporada de caza. Buffalo Bill cosechó éxitos y fama ganando mucho dinero, pero lo perdió todo en malos negocios y mal aconsejado. Desesperado comenzó a beber como una salida a sus problemas y para completar su situación, su esposa, harta de todo, lo abandonó. Buffalo Bill, cansado, viejo, enfermo y en la pobreza, se refugió en la casa de su hermana, en Denver, Colorado. En 1916 algunos recelosos de la política le retiraron la medalla de honor del ejército, alegando que Buffalo Bill nunca había sido soldado, sino un explorador civil. Buffalo Bill falleció el 10 de enero de 1917 a los 77 años, debido a una enfermedad renal, rodeado por sus seres queridos y amigos en la residencia de su hermana. El día previo, recibió el sacramento del bautismo en la Catedral Católica de la ciudad. Tuvo un funeral de acuerdo al ritual masónico. Sus restos descansan en Lookout Mountain, localidad ubicada al norte, en Denver, Colorado. En 1989, de manera póstuma, el ejército estadounidense le otorgó nuevamente la medalla de honor. Si te gustó este video y quieres conocer más historias fascinantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.